unos minutos de cortesía, ahora ya sí, vamos a arrancar la sesión. Sesión de mitos y realidades de inteligencia artificial y muy especialmente enfocándolo a la gestión de experiencias. Y es que sabéis que ahora todo el mundo habla de inteligencia artificial como no puede ser de otra manera, ¿verdad? Tenemos inteligencia artificial hasta en la sopa. Llevamos teniendo inteligencia artificial con nosotros como un tema de conversación en lo cotidiano, también en el contexto empresarial desde hace ya unos años. Pero es cierto que hemos ido viendo una evolución. Hemos ido pasando por diferentes etapas, desde esos primeros momentos en los que se liberó ChatGPT, donde de repente fue un impacto wow, ¿no? Y nos pensábamos que íbamos a hacer cualquier cosa, a un momento de experimentación y tratar de hacer las cosas realidad, que es lo que nos estuvo pasando sobre todo, pues tal vez en 2024, y donde no era tan obvio, tan sencillo hacer las cosas realidad, y un 2025 en donde estamos ya con una, no diría certeza, pero sí con una familiaridad de las capacidades de lo que podemos hacer, después de darnos, por así, un baño de realidad y entender que la IA pues, es capaz de hacer algunas cosas, pero no todo. Y justamente a raíz de esto, pues es de lo que me gustaría que profundizáramos en esta sesión, que es esos mitos y esas realidades, ¿no? De qué hay detrás de la inteligencia artificial, y me gustaría enfocarlo muy específicamente, no de una forma genérica, sino a la gestión de experiencias, que es en donde lo que nos ocupa y donde somos unos cracks, donde realmente pues, podemos aportaros ahí un valor único en lo que conecta con la IA. Y me gustaría traeros un dato que es demoledor, un dato que publica Gartner, que decía que el 40% de los proyectos de agentes de IA serán cancelados de aquí al 2027. Ahora la moda son los agentes, ¿no? Digamos que ya estamos mirando cómo podemos tener estas capacidades de la IA, donde tenemos un pequeño proceso que nos ayuda a hacer cosas en lugar de que las hagamos nosotros, ¿no? Una forma muy burda de resumir lo que es un agente. Pero cuando queremos irnos al mundo de la experiencia de cliente o de la gestión de experiencias, lo que tenemos muy claro es que eh, necesitamos trabajar sobre capacidades organizativas y necesitamos asegurarnos que con una nueva capacidad organizativa podemos entregar experiencias que sean significativas a los clientes. Y esto no podemos desconectarlo de la estrategia de relación con clientes y empleados. Y hay tres ingredientes en esto que son fundamentales. Y es, primero, esto no va de contar con las capacidades tecnológicas. Las capacidades tecnológicas están ahí, hay varios proveedores que nos ofrecen esto, son accesibles, es fácil trabajar a priori con ellos, y luego a partir de esto pues nos encontramos con muchas soluciones que se construyen encima de, ¿no? Y esas soluciones que se construyen encima de, no te puedes encontrar una miríada de pequeñas soluciones que van a abordar problemas de nicho, y esas soluciones que van a estar naciendo y muriendo a unas velocidades exorbitantes, y es imposible darles seguimiento a todas ellas. Nos encontramos con otras grandes, otros grandes players tecnológicos que tratan de hacer construcciones muy específicas de la IA, y que por tanto, bueno, pues trabajan desde una óptica un poco diferente. No se trata de que te lo construyas tú mismo, sino que te doy ya una solución construida, muy contrastada, muy sólida, ¿no? Pero eso no dejan de ser capacidades tecnológicas, y lo importante detrás de todo esto no es la capacidad tecnológica, es la capacidad que tienen las compañías de poner esa tecnología a funcionar, y funcionar de una manera muy específica. Y es que queremos entregar experiencias relevantes, porque podemos hacer muchos juguetes. La IA sirve para jugar muchísimo, muchísimo, pero ¿somos capaces de utilizar estas capacidades o esta tecnología para aportar una experiencia nueva, una experiencia relevante, algo que aporte realmente valor, que simplifique las cosas, que personalice? Ahí es en donde tenemos que encontrar el verdadero foco, y donde tenemos que poner el esfuerzo de trabajo. Y todo esto además no lo podemos desconectar de lo que queremos realmente construir con nuestros clientes, con nuestros empleados, con nuestros stakeholders, con los pacientes, con los ciudadanos, con todos aquellos con los que trabajamos en nuestro ecosistema de experiencia. Y es que eh, tiene que haber una estrategia.
Y a partir de esa estrategia es como encuentras espacios de implementación específicos de la IA para construir esas experiencias relevantes, ¿no? Y si no trazamos esta dirección desde esa capa estratégica, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Pues muy seguramente con que estamos siendo un granito de arena más dentro de ese 40% de proyectos que se van a cancelar. Se tratará de otro juguete más que alguien pensó que podía ser interesante, que apasionó a algunas o a muchas personas en su camino, pero que luego se desvanecen porque pierden fuerza, pierden capacidad, porque no son relevantes para los clientes, los empleados o para la organización. Y digamos, rota o desarmada de, digamos, nuestras ilusiones con una cita, ¿no? Y con unos datos que son tan demoledores, a partir de aquí sí que me gustaría recorrer algunos mitos que hay específicamente con la inteligencia artificial y que nos afectan a la gestión de experiencias. Y el primero de ellos, estoy seguro que lo hemos vivido todos. Esto seguro que lo puede hacer la IA, ¿no? Y es, venga, vamos a ver la IA como la solución para resolverlo todo. Que la IA nos haga todo, que la IA haga todo lo que hay que hacer, que el negocio entero lo haga la IA y nosotros, pues nosotros en realidad podríamos ser, no sé si os acordáis, de la película, aquella película maravillosa de Wall-E. ¿Y os acordáis de los humanos en qué se habían convertido? Los humanos en el futuro distópico de Wall-E se habían convertido en estos seres rechonchos que no hacían nada porque todas las máquinas, las IAs y los robots eran los que hacían las cosas por ellos, ¿no? Y que en el momento en el que alguien quiso hacer algo por sí mismo, pues, era imposible porque, digamos, el cuerpo ya no tenía ni tan siquiera la morfología para poder moverse como hacemos nosotros hoy día, ¿no? Eh, no sé, me cuesta pensar que la IA sea capaz de hacerlo todo, de resolverlo todo, de arreglarlo todo. Por supuesto que puede jugar un papel importante en cambiar las cosas. Hoy no es capaz de generar sustituciones completas. Dentro de mañana puede que haya nichos y algunos negocios que sean un negocio construido por un único, o bueno, o decenas de agentes de IA en secuencia. Puede que sí, no lo descarto desde luego, pero cuando hablamos de gestionar y de transformar experiencias, lo que tengo muy claro es que tenemos que aterrizar todo esto a una visión realista de cómo aplicamos la tecnología a la experiencia. Tenemos una dificultad que es a la vez una gran fortuna, que es que las capacidades de la IA se redibujan cada día. Cada vez que sale un nuevo modelo, hay nuevas capacidades, nuevas posibilidades. Cada vez que uno de los grandes fabricantes de IA genera una nueva versión, aparecen pues, un sinfín de capacidades. Cada vez que crean una herramienta sobre sus modelos, se abre un nuevo abanico de posibilidades, ¿no? Y esto pues forma parte de una, una capacidad, ¿no? Digamos, o una necesidad de estar actualizada con lo que sucede, pero ojo, sin volvernos locos, ¿no? Porque si tratáramos de saber absolutamente todo lo que sucede cada día con cada IA, pues casi nos rasgaríamos las venas, pero no tendríamos tiempo en la vida para nada más que enterarnos de estas actualizaciones, ¿no? Pero dentro de esto sí que me gustaría traer otra reflexión sobre la mesa, y es que la IA no es el destino, ni tan siquiera es el camino, es el vehículo que te lleva por ese camino. Es una herramienta que te tiene que servir para transitar el camino que quieres construir en términos de experiencia. Es una herramienta que te tiene que servir para eh, justamente entregar esas experiencias a los distintos destinatarios de la gestión de experiencias, ¿no? Ya sean clientes, empleados, stakeholders, ciudadanos, pacientes, ponle el apellido que quieras, ¿no? Pero si no tenemos esa estrategia que esté bien definida y luego por detrás no nos acompaña una disciplina de ejecución, pues estamos perdidos. La parte de la tecnología o comprar la tecnología es lo fácil aquí. Um, pero el saber construirla en el lugar apropiado, pues es lo que no es tan sencillo.
Y muchas veces, lamentablemente, pues nos ponemos o decimos, va, pues esto seguro que lo podemos eficientar o esto seguro que lo podemos resolver con una IA, porque efectivamente se puede, pero realmente vemos el otro lado de la moneda, vemos y esto qué impacto, qué afectación tiene en términos de la experiencia. De alguna forma, esta irrupción de esta tecnología nos ha llevado 10 años atrás en todo lo que hemos avanzado en el mundo de gestión de experiencias. Desde hace más de 10 años en el mundo de gestión de experiencias venimos tratando de generar o provocar ese cambio de observador y tratar de entender las cosas desde la óptica del cliente, no desde la óptica de la compañía, ¿no? Desde la óptica del empleado, no desde la óptica de la organización. Pero ahora la tecnología nos vuelve a traer otra vez a voy a mirarme a mí desde la tecnología de lo que puedo hacer y luego ya se verá cómo impacta esto en los clientes, ¿no? Si somos capaces de trabajar desde la óptica outside in, estoy convencido que vamos a poder generar aplicaciones mucho más potentes, duraderas, ¿no? Y que además se conviertan en ventajas competitivas sin ningún lugar a dudas. El segundo de los mitos es que esto es enchufar y listo, ¿verdad? Esto lo enchufas y ya le das al botón y ya puedes ver la tele, ¿verdad? Es como, ¿os acordáis de Neo, de Keanu Reeves? Que se enchufaba ahí el curso de Kung Fu y se despertaba y decía, ya sé Kung Fu, ¿sí? Pues pareciera que esto de la IA es como una extensión de Matrix, ¿no? Que de repente pones ahí a la IA y la IA ya sabe hacer todo lo que hay que hacer, ¿verdad? Mm, no, lamentablemente no es así. Y para bien o para mal, el uso cotidiano que hacemos nosotros con las IAs, ya sea de una forma más, no sé si deciros profesional o más familiar de andar por casa, da igual que sea para que nos acompañe mientras escribimos en Twitter o escribimos en WhatsApp o ayudarnos a preparar el menú semanal en casa, o que lo utilicemos dentro del contexto profesional con las herramientas que nos proporcionan nuestras suites de trabajo, pues Google, Microsoft, etcétera, nosotros mismos vamos aprendiendo que hay una progresión, ¿no? Y que hay una serie de cosas que tenemos que plantear de una forma diferente. No es lo mismo decir las cosas de una forma directa que plantearlo en contexto. No es lo mismo pedirle o exigirle que sea estricto con sus respuestas a permitirle que sea creativo. No, todas esas cosas nosotros en el ámbito diario lo estamos conociendo en primera persona. Y ese aprendizaje, de alguna manera, pues nos está haciendo comprender que en el contexto de la construcción de casos de uso de la IA, necesitamos ser capaces de iterar, ser capaces de escuchar y de ir dando pasos para hacer que realmente los productos y servicios que incorporan esta IA realmente funcionen como deberían. Porque sí, porque lo enchufas y la primera vez da 3000 errores. Y eso lo vas perfeccionando y lo vas mejorando. Y luego te das cuenta de que hay errores, pero que solo te estás dando cuenta tú porque ya estás inmerso en todo el proyecto y entiendes todos esos detalles, pero a lo mejor lo ve a alguien de fuera y dice, esto qué fantástico, cómo mola, ¿no? Em, todo esto al final lo que nos revela es que hay una curva de aprendizaje nuestra en donde tenemos que ajustar la herramienta y hay una curva de entrenamiento de la IA que no necesariamente pasa por entrenar el modelo, o sí, pero que muchas veces pasa por entrenar cómo configuramos, parametrizamos, utilizamos las herramientas, ¿no? Y esto, bueno, pues implica que tenemos que darle tiempo para que haya una maduración y un uso apropiado. El reto lo tenemos cuando hay una alta exposición. Si hay una alta exposición y no hemos entrenado adecuadamente o al menos garantizado unos mínimos, pues podemos encontrarnos con situaciones un poquito delicadas, ¿no? Como algún caso, no sé si ahí conocíais, en Estados Unidos, McDonald's, que tuvo que deshacer las IAs que estaban utilizando para los drive-thru, pues porque había momentos en donde alucinaba tanto que cada vez que le decías hola, pues te decía, vale, 2 cajas de nuggets, ¿no? Le decías, no, pero no quiero nuggets, que quieres 2 cajas de nuggets, y te ponía 2 cajas de nuggets, y 2 más, ¿no? Y así hasta
280 y pico, no sé, hay algún vídeo por ahí en TikTok contando estas historias, ¿no? Pues claro, eso puede pasar. El problema es cuando hay una exposición y cómo gestionas o cómo generas salvaguardas para, primero, evitar que esas situaciones ocurran y segundo, cuando ocurran, pues cómo las gestionas para que no tenga un impacto reputacional importante. El tercero de los mitos que quería compartir con vosotros en el día de hoy tiene que ver con este mito de que la IA hace las interacciones impersonales. Y al final, pues dices, bueno, sí, tengo aquí una IA que está haciendo algo, pero ya, esto es lo que iba a hacer, es lo mejor que puede hacer. Y siguiendo con nuestros paralelismos con películas de muy diferentes eras, no podía faltar la película Her, en donde tenemos aquí a nuestro querido protagonista que se enamora de Samantha, la IA que está en su teléfono móvil y en su ordenador, pero que al final esta película nos recuerda o lo que nos dice es, se ha enamorado de esta IA para volver a recordar el valor de lo humano, ¿no? Y cómo pues efectivamente hay muchas capacidades y muchas cosas que puede entregar y puede hacer una IA, pero hay un valor único en lo humano que de momento pues, no ha conseguido reemplazar. Por mucho que sea endiabladamente buena generando esa conexión, ese vínculo, y cuando te pones a hablar con la IA ya pues casi que pareciera que tienes un amigo de toda la vida, pero es que está diseñada para generar o provocar esa empatía y esa conexión, ¿no? Pero cuando nos vamos a hablar del valor de lo humano y nos vamos al contexto de experiencias, tenemos que no perder el norte de qué es verdaderamente ese toque humano. Y por supuesto que la IA es capaz de sustituir miles de interacciones. Por supuesto que lo puede hacer. La historia es qué podemos hacer para que las personas realicen aportaciones que son relevantes cuando participan en la experiencia, ¿no? El caso es que pensamos demasiadas veces en cómo sustituir. Sustituyamos esto por una IA. Y hay contextos en donde puede tener sentido sustituir esa interacción por una IA. Pero el cliente o los clientes no somos tontos. Pues por supuesto que sabemos que estamos tratando con una IA. Y también sabemos que hay veces que queremos tratar con una persona. Para muchas ocasiones nos servirá la IA, pero para algunas necesitamos esa o queremos esa persona, porque sigue habiendo momentos en donde aprecio, necesito eh, el ser escuchado, ser entendido, el que me garanticen que aunque haya una máquina que me está diciendo las cosas, que haya alguien que me garantice, me tranquilice, pues que las cosas van a ocurrir de determinada manera. Y hoy por hoy, pues esto es capaz de hacerlo muy bien. No es una competencia especialmente desarrollada en algunos humanos, en algunos. El caso es que muchas veces hablamos de esa sustitución cuando nos encontramos que esas interacciones son impersonales, ¿no? Y esto lo sustituimos, pero nos planteamos esas nuevas formas en las que las personas pueden entregar valor. Igual no pensamos tanto, o sea, sí, por supuesto, pensamos mucho en la eficiencia, pero no necesariamente pensamos en el valor, ¿no? ¿Qué puede hacer ahora nuestro equipo? ¿Qué pueden hacer ahora nuestras personas que no hacían antes y que va a ser la leche porque va a generar un valor tremendo para los clientes o para los empleados o para quien sea, ¿no? Entonces, digamos, capacidad de ser empáticos, de conectar emocionalmente con las personas es lo que realmente nos hace humanos y es algo que no podemos perder, o por lo menos hoy los clientes, los empleados, lo que nos dicen es que siguen necesitando y siguen queriéndolo. Cosas diferentes sea que haya un momento en el que dejen de quererlo, ¿no? Pero hoy por hoy, la buena noticia es que siguen demandando y necesitando esa conexión emocional. Vamos al cuarto de los mitos. El cuarto de los mitos es que la organización no está preparada para trabajar con la IA. Y esto luego tiene muchísimas derivadas, entre las cuales se puede encontrar, ¿para qué voy a tratar de usar la IA si luego me va a quitar el trabajo? ¿No? O, sí, bueno, yo tengo eso ahí, pero para hacer mi trabajo no lo necesito para nada. Total,
llevo haciendo mi trabajo así no sé cuántos años, ¿qué me va a cambiar ahora, no? Y no sé por dónde empezar. No sé por dónde empezar. Ah, Una de las formas de verlo, podemos verlo de muchas formas, desde muchos puntos de vista, es eh, sobre todo cuando trabajamos con esos miedos de la IA que va a conquistar el mundo, va a conquistar nuestro trabajo y nos va a dejar ahí en la calle, pues es algo no tan diferente a cuando aparecieron las calculadoras, en este caso de rulo, em, y de sobremesa, ¿no? No, claro, es que ahora vas a tener una calculadora y te va a quitar el trabajo, porque ya no vas a tener que calcular tú. No, hombre, igual ahora, como tienes una calculadora, puedes hacer más cálculos o puedes hacer cálculos diferentes o cálculos más complejos que antes no podías hacer, ¿no? Y creo que es una analogía o un símil que creo que es interesante desde este punto de vista, porque la medida que sea capaz de ayudarnos a hacer el trabajo, pues nos va a abrir la puerta a nuevas formas de trabajar. El problema es que todavía no tenemos certeza de cuáles son esas nuevas formas de trabajar y eso pues implica cosas extrañas que no sé qué es lo que va a venir, incertidumbre, miedo y entonces pues se despliega todo lo demás. Esto es si en realidad lo que tenemos es ese miedo al cambio. Por otro lado, podemos irnos al extremo opuesto y es que no estamos preparados para trabajar con IAs porque si le dejamos a la IA, va a terminar tomando el control de la sala, el war room donde gestionas, ¿no? El armamento nuclear como ocurría en la película de los 80 que van a terminar, vamos a empezar casi una siguiente guerra mundial porque las máquinas han tomado el control de nuestra organización, ¿no? Igual, o sea, podría llegar aquí, pero afortunadamente lo que nos dicen los expertos es que actualmente las IAs que hacen bien su trabajo son IAs que están enfocadas a hacer una cosa, una microtarea muy bien, ¿no? Y esto ya harás que conecte con otra IA que haga muy bien otra microtarea y así sucesivamente, ¿no? Eh, pero hoy por hoy, pues el human in the loop pues sigue siendo una parte esencial de hacer que todo esto funcione de la mejor forma posible o de la forma correcta, ¿no? Em, y por tanto, bueno, pues sí es cierto que tenemos que asegurarnos que haya unos mecanismos de control o de limitación de qué es lo que pueden hacer las IAs, pero de la misma forma entiendo que no hay ninguna compañía que está dándole el control de todas las decisiones que pueda tomar la compañía o un CEO, ¿no? A partir de ahora toma decisiones acerca de contratación y gestión de proveedores, de empleados, de nuestras posiciones en bolsa, de compras de activos, de qué hacer con nuestros estados financieros. Creo que no hay ninguna compañía que se encuentre ahí todavía, pues porque precisamente de una forma natural estamos buscando esos límites y dónde puede haber aportaciones que sean relevantes, ¿no? En este sentido. Y detrás de esto, lo que se encuentra es una reflexión acerca de la gestión del cambio. Y que, por supuesto, estamos hablando de tecnologías y de los impactos que traen las tecnologías, pero lo que necesitamos gestionar es el proceso humano de gestión del cambio. Y no dejar que simplemente ocurra y de repente haya alguien que diga, bueno, pues ahora tenemos esta nueva IA que hace esto, ¿no? Es, decimos ahí, ¿no? Muy humano que el miedo a la sustitución provoque resistencia, pero lo que no nos va a llevar a un buen puerto es que le estemos dedicando el 80% del esfuerzo a la tecnología y solo un 20% del esfuerzo a la gestión del cambio y a la cultura organizacional. Si queremos que esto prospere, si queremos que la IA pueda ser aplicada de la forma correcta en la gestión de experiencias, tenemos que trabajar en la cultura. Y la tecnología es un elemento que no podemos obviar y que tenemos que hacer parte de nuestros esfuerzos activos de gestión de la cultura de experiencia. Y esto se traduce de una forma pues, mucho más concreta en donde tenemos pues, esta hoja de ruta que nos diga qué impacto tiene la experiencia de cliente o la experiencia de empleado en todo esto, ¿no? Entonces no podemos obviar y no podemos dejar de lado ese factor cultura. Con todo esto, con estos 4 mitos,
me gustaría llegar a la idea de que necesitamos, detrás de todo esto, contar con un liderazgo en la gestión de experiencia que impulse la tecnología también en la dirección concreta. Por supuesto que la irrupción de la IA pues, ha supuesto un cambio tecnológico súper importante que se encuentra en esa evolución continua y constante, pero tenemos que encontrar maneras en las que esa aplicación práctica eh, termina traduciéndose en nuevas capacidades para la gestión de experiencias, ¿no? Y es ahí en donde entramos nosotros, donde como profesionales de gestión de experiencias tenemos que entender el papel y cómo hacer que la IA sea adoptada de la forma correcta por la organización y hacia la generación de clientes, a la generación de experiencias, tanto para clientes como empleados. Nosotros en IZO y por tratar de encontrar, digamos, um, un modelo o tratar de encontrar una aplicación práctica, ¿no? En cómo se está llevando la IA, pues después de hacer una prospección y una investigación donde hemos analizado cientos de casos, cientos de compañías, hemos detectado principalmente dos grandes direcciones y dentro de cada una de ellas dos ámbitos de aplicación concretos. Hay una gran dirección que es utilizar la IA para generar o para eliminar fricciones en la experiencia. Mientras que hay otra gran dirección que va en una dirección pues opuesta, que es la generación de experiencias que generen un vínculo singular y único, ¿no? Y estas casi, no sé, tampoco es que quiera ahora ponerme en el marco teórico y académico, pero casi se construyen en las mismas dos direcciones en las que las grandes iniciativas experiencia, de gestión de experiencias se están moviendo, ¿no? O soy capaz de generar experiencias más sencillas, más simples, sin fricciones, o soy capaz de generar experiencias más memorables, con más impacto, que me diferencien y que generen pues una mayor memorabilidad, ¿no? Hay estas dos formas de entender la experiencia. Hay quien concibe que es una u otra, hay quienes conciben que las dos son compatibles y puedes trabajar en las dos a la vez. Muy probablemente las métricas que uses sean bastante sintomáticas de por dónde te sientes más cómodo como organización, ¿no? Si, por ejemplo, te mueven métricas como las métricas de esfuerzo, probablemente te derive más el mundo de las experiencias de fricción, mientras que si te optas más por métricas como el NPS, que te mide lo mejor y lo peor, pues probablemente estés yendo más hacia la segunda de las opciones, ¿no? Sea como fuere, tenemos esas experiencias sin fricción en donde vemos claramente casos de uso aplicados a la analítica de optimización del feedback, donde vemos casos de uso dirigidos a una eficiencia operacional y a optimizar procesos, y vemos que cuando quieres utilizar la IA para trabajar la memorabilidad, hay casos en donde se aplica para crear nuevas interacciones de valor o redefinir las interacciones actuales para darles una nueva capa de valor, de la misma forma que trabajas en la personalización, ¿no? Y, por ejemplo, nos vamos al primero de estos bloques, cuando nos encontramos con esas experiencias que buscan la memorabilidad. Uno de los grandes casos de uso es las IAs generacionales en un contexto conversacional. Y aquí es donde destacan respecto a los grandes o los antiguos chatbots que casi eran un pequeño árbol de decisión que más o menos te entendían o no. Pero esta capacidad conversacional te está permitiendo no solamente a generar estas implementaciones en forma de chatbot, sino en crear nuevas formas de interacción, en que yo pueda hablar con la compañía sin tener que esperar a que me atienda un agente, porque estoy hablando directamente con mi móvil y que me está resolviendo en el momento, ¿no? Estas interacciones que además tratan de encontrarte una solución. Y sí, por supuesto que hay una forma de trabajar con los chatbots que son, sí, chatbots un poco más listos porque detrás tienen una IA generativa, pero esos no son los que realmente te van a resolver. Los que realmente te van a resolver son los que tienen capacidad y están empoderados para entender quién eres y poder entregarte
poder realizar acciones, ¿no? Un caso de uso pues, muy significativo es, por ejemplo, estos modelos en donde vemos cómo, por ejemplo, tras la implantación de Qualtrics para hacer una gestión de close the loop a través de una IA, esta es capaz de reconocer al cliente que tengo delante y soy capaz de darle una respuesta y una compensación incluso al cliente en base a lo que me estoy encontrando. Es decir, una gestión de ese close the loop completa es algo ciertamente potente, es algo ciertamente importante y no es simplemente que estoy contestando en una conversación, sino que estoy tomando decisiones porque la IA está empoderada para, dentro de unos parámetros, poder realizar determinado tipo de acciones. Y si lo quieres llevar a otra dirección, pues te puedes encontrar esas interacciones de valor pues, más ricas, ¿no? En donde puedes encontrarte que no necesitas, pues eso, esperar para hablar con un agente para conseguir una cita médica, sino que puedes conseguirlo de una forma muy sencilla, chateando en cualquier momento. Otra de las formas en las que vemos estas aplicaciones para construir esa vinculación son las experiencias personalizadas o las experiencias que están soportadas o apalancadas en las capacidades predictivas. A mí hay un concepto aquí que me encanta y es cómo ser capaces de personalización, de personalizar masivamente. Es decir, que miles de clientes perciban que esa interacción es única para ellos. Y esto pues lo puedes conseguir ciertamente a través de la IA, que es capaz de acceder a una cantidad de datos tremenda. Y ojo, con esto no digo que sea la IA quien te personaliza el mensaje que te aparece en la pantalla, que sí, que desde luego hay muchos casos interesantes donde puedes encontrar esa capa de personalización, pero me resulta muy interesante cuando la usas para aumentar las capacidades de los empleados. Normalmente, si tú eres un empleado, por ejemplo, un gestor en una oficina de un banco y te llega un cliente, primero tienes que identificar al cliente. Después de identificar al cliente, tendrías que irte a una ficha del cliente o 5 páginas que están dentro de tu CRM, que no necesariamente es intuitivo, que sí, a lo mejor tienes las 4 métricas más importantes, el saldo que tiene, un dato de satisfacción, tal vez tienes 5 datos, pero hay muchísima más información por ahí detrás. Y la IA es capaz de repente hacerte un resumen y decirte, oye, que sepas que este cliente puede estar interesado en estas cosas, háblale o dirígete al cliente acerca de esta manera. Y hay aquí pues unos cambios de hábito que a lo mejor pues, merece la pena discutir porque pueden estar reflejando una necesidad financiera que no está cubierta. Pues ese análisis, la IA es capaz de hacerlo en apenas unos segundos y es capaz de entregar un valor tremendo a los empleados. Y ahí es en donde el empleado puede dedicar tiempo a personalizar y adaptar esa interacción, porque está accediendo a información que si bien antes existía, no era accesible desde un punto de vista práctico, ¿no? Y esto, pues lo puedes conectar con esas capacidades predictivas. Y ya no es que tengas una next best action, como ocurre muchas veces en según qué CRMs, sino que puedes identificar comportamientos de una forma pues muchísimo más granular y detallada. Ahora, si me decís que no sois de la escuela de la memorabilidad, sino de la escuela de la eh, optimización, pues también hay casos puestos en prácticas, ¿no? Pues por ejemplo, en esa capa de analítica y de optimización del feedback. Gracias a la IA puedes procesar grandes volúmenes de interacciones. Antes, hace no tanto tiempo, em, tenías a personas leyendo comentarios en redes sociales para al menos muestrear, generar un muestreo representativo y que te dijera cuáles eran los temas que se estaban tratando de tu marca. Hace no tanto tiempo. Um, Hace no tanto tiempo, por no decir hoy, las miles de conversaciones que se tienen por teléfono, con la riqueza y el valor del feedback que se está dando en esas llamadas, se pierden en el tiempo, se pierden en el espacio, se pierden para siempre, porque el agente tiene una finalidad o un objetivo muy claro, que es resolver el caso concreto porque me están llamando, y todo lo demás no me sirve de nada, ¿no? Pero en esa conversación han podido surgir temas súper importantes acerca del producto, acerca de una oferta de la competencia, acerca de una información incorrecta que se está entregando en otro canal. Hay muchos elementos de feedback que son súper importantes y relevantes
que se pueden estar perdiendo porque nadie se encarga de escucharlos o hacer nada con ellos. La IA es capaz de poder detectar estos patrones, es capaz de detectar insights, es capaz de entender o destacar todos estos temas de los que se está hablando para luego poder transmitírselos y compartirlos a las personas apropiadas en cada uno de los casos. Al equipo de producto, lo que corresponde al producto, al equipo de canales, al equipo de atención al cliente, al equipo comercial, al equipo de inteligencia competitiva. Todo esto es fundamental em, y pasa por generar una optimización del feedback que están entregando los clientes. Y el cuarto y último de las grandes aplicaciones en experiencia de cliente que estamos viendo de la IA es esta eficiencia operacional y optimización de procesos. Por supuesto que esta optimización de procesos puede estar um, dirigida a algo que no sea la experiencia. Pero en lo que respecta a la experiencia, esta optimización tiende o debería tender a impactar en una reducción de los tiempos de respuesta, por ejemplo, a los clientes, donde antes tardábamos no sé cuánto porque había que hacer comprobaciones manuales y análisis de no sé qué tipos, incluso había que dárselo a un proveedor para que procesara papel o documentos o lo que fuera, pues todo esto se acorta radicalmente, ¿no? Eso implica que puedes tener más tiempo para entregar valor. Haces las cosas más rápido, puedes dedicar más tiempo a entregar valor. Esto también lo puedes aplicar hacia adentro, lo puedes aplicar hacia los empleados y hacer que la interacción con los sistemas, que hacer que resolver según qué situaciones sea mucho más sencilla porque están asistidos por procesos que han sido optimizados y donde no hace falta que haya 7 personas que hagan 4 validaciones con 4 sellos de 7 colores diferentes y luego lo pasen al otro departamento que diga que sí y a lo mejor luego después de un mes ya tienes una aprobación para un crédito, ¿no? En cualquiera de los casos, esta optimización, pues una optimización que se puede hacer a muchos niveles, sabemos que la presencia humana en puntos clave de esos procesos también son especialmente relevantes para dar cumplimiento con ciertos requerimientos de negocio, ¿no? El caso es que, bueno, esto es un recorrido por diferentes aplicaciones de la IA. Nosotros todo esto lo hemos, o estos casos que os hacía mención, hemos hecho una selección, nos hemos quedado con los mejores, los hemos recogido en este compendio de experiencia. Es un documento que ponemos a disposición de nuestros alumnos de Academy que quieran inscribirse en el próximo programa de inteligencia artificial aplicado a la gestión de experiencias y en donde estaremos trabajando a través de 6 módulos justo los grandes retos que hemos estado viendo, ¿no? Cómo trabajamos con la tecnología entendiendo que es un reto de transformación cultural, entender cuáles son los distintos casos de uso y cómo podemos aplicarlo. Vamos a hacer talleres de aplicación y de demostración en donde puedes generar de una forma razonablemente sencilla pues, pruebas de concepto donde evidencies cómo poner en práctica todas estas capacidades de la tecnología hacia la entrega de experiencias, ¿no? Pero, insisto, detrás de todo esto hay una parte que me parece fundamental, que es entender que todo esto no va de tecnología. Desde Academy o nosotros desde IZO ya nos conocéis, somos expertos en la gestión de experiencias y no queremos ahora hacer pues ni mucho menos pues un programa que sea técnico ni tecnológico. De hecho, no va dirigido a perfiles técnicos, va dirigido a personas que tienen que gestionar experiencias, que tienen que entregar experiencias, que gestionan relación con cliente, con empleados y que quieren encontrar nuevas maneras y mecanismos para adoptar la inteligencia artificial en la dirección correcta en las organizaciones. Y para aquellos que además les interese, después de esas sesiones o esos cursos, pues ofrecemos estos workshops de extensión para poder trabajar de una forma pues mucho más específica para cada una de vuestras compañías. Entonces, bueno, no sé, hemos hecho un recorrido súper completo por estos mitos, por estas realidades, estos espacios de aplicación de la IA a la experiencia